Nicaragua hoy necesita unidad en la diversidad. Esta semana en nuestro centro cultural ha habido 4 protagonistas de excepción. La cátedra de Alejandro Serrano Caldera, impulsada repetidamente en este centro, pero inaugurada en la UAN el día de ayer. El Festival Internacional de Poesía, hace 2 días, con sus eventos del autor y su obra, y con la visión abierta y comprometida de una poesía para todos, e indudablemente al día de hoy, con la presencia del doctor Sergio Ramírez y su nueva obra, Sara. Con Monseñor Silvio Báez como comentador, comparte con todos los nicaragüenses la búsqueda de la verdad y el compromiso por la cultura, la justicia, el amor y la paz. No me quiero olvidar de ninguno de ustedes, que desde sus propias preferencias políticas e ideológicas, todas aceptables, comparten este espacio abierto a todos y para todos. Sergio, mil gracias por tu aporte a Nicaragua. Gracias por Centroamérica Cuenta. Admiramos tu calidad narrativa que nos sirve a todos los nicaragüenses para puntearnos en el mapa de la literatura mundial. Querido Monseñor Silvio José, usted sabe que como pastor y como hombre de cultura y de evangelio nos hace sentir siempre interpelados y comprometidos en la búsqueda de la verdad. Queridos amigos, amigas de la editorial Random House Mondadori, Alfaguara y Penguin, muchas gracias por el apoyo que nos brindan, y a todos ustedes, señoras y señores, les deseo una feliz noche. Sean bienvenidos. Muchas gracias, don Jesús, por esas palabras. Muy buenas noches a todos. Gracias también a Sergio por permitirme la oportunidad de compartir esta conversación de esta noche. Y eso es lo que va a hacer hoy, va a ser una conversación. Yo nada más me voy a encargar de disfrutar el momento. Básicamente vamos a tener un periodo, no vamos a definir tiempo porque eso dependerá también de ustedes durante esta conversación, y al final vamos a proceder a dar el micrófono a ustedes para que también puedan hacer sus preguntas, comentarios alrededor de la obra de Sara. Quiero iniciar esta noche con Monseñor Silvio José Báez, pidiéndole que desde su experiencia como lector, además como escritor también, nos comente a Sara, a esta obra. Además, nos interesa saber qué opina un experto en el Antiguo Testamento sobre la reescritura que Sergio Ramírez hace de la historia de Sara y Abraham a partir de los silencios de la Biblia, que es parte también del tema central de su disertación durante su doctorado en teología bíblica. Así que Monseñor tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es motivo de gran alegría y una gran satisfacción participar en esta conversación presentando la nueva novela de Sergio. Desde que me ofreció la posibilidad de participar en este momento, no lo dudé en absoluto, porque soy un apasionado de cualquier acercamiento que se haga a la Sagrada Escritura en modo creativo y honesto, y me parece que es el acercamiento que Sergio Ramírez nos ofrece en esta novela. Mucha gente se ha preguntado, en primer lugar, sobre la pertinencia de hacer una novela a partir de una narración bíblica. Y luego una segunda pregunta, mucha gente se ha cuestionado, ¿no es irreverente tratar en tono novelesco personajes tan importantes de la historia bíblica, sobre todo Abraham y Sara, que son como
la pareja iniciadora del pueblo de Israel. Yo creo que la Sagrada Escritura es una fuente de inspiración permanente y que el acercamiento desde el arte a la Biblia no es de hoy. La Sagrada Escritura está a la raíz de nuestra civilización occidental y son muchísimos los pintores, escultores, músicos, escritores que han entrado en el mundo de la Biblia fascinados por relatos, poesías, personajes que en ella se encuentran. El caso de Sara es un intento más y realmente muy bien logrado. Realmente es un desafío escribir una novela. Yo no soy escritor, pero como estudioso de la escritura vivo continuamente al contacto con textos y puedo deducir la complejidad de la actividad del escritor. Pero es mucho más complejo cuando una novela se escribe a partir de una narración ya existente. Y aún más cuando esta narración es tomada de la escritura. Sobre todo porque se trata de textos que recogen tradiciones antiquísimas, de tiempos inmemoriales. Pero además porque son textos que se han formado a través de un proceso muy complejo, de siglos, y han adquirido su forma final después de pasar por múltiples redactores. Pero sobre todo, y quizá aquí es donde radica el interrogante de muchas personas y el gran aporte literario de esta novela, cuando la Biblia es considerado un libro inspirado, un libro sagrado por algunas comunidades religiosas. Yo personalmente creo que el acercamiento literario a la Biblia es posible, y no solamente es posible, sino que yo creo que entre el texto bíblico y la novela que se genera a partir de ella, tendría que establecerse una especie de círculo hermenéutico, es decir, hacerse la pregunta: ¿qué aporta Sara, esta novela de Sergio Ramírez, a la saga de Abraham y Sara en la Biblia, al lector bíblico que se acerca al texto del Antiguo Testamento? Pero luego también habría que cerrar el círculo y después de leer la novela también preguntarnos, después de haber leído la novela, desde la perspectiva del texto bíblico, ¿qué aporta a la novela y al lector que ha disfrutado leyendo estas páginas? Yo, acostumbrado al análisis de textos bíblicos, empecé leyendo la novela de Sergio sin ningún prejuicio, y como lo hago con los textos bíblicos, dejándome llevar por el mismo texto y asumiendo el texto como lo que es, como un tejido de palabras, de símbolos, de expresiones, de interacción de personajes, de dramas, de diálogo. Y al final me di cuenta que el mismo texto me fue introduciendo en un mundo fascinante, de escenas familiares, escenas bucólicas, algunas eróticas, y que sobre todo me estaba permitiendo, a mí que conocía el texto de la Biblia, conocer entre líneas lo que el texto de la Biblia no decía. Por ejemplo, he apuntado acá algunas cosas que me han parecido interesantes en relación al qué aporta exactamente la novela Sara al texto bíblico. Lo puedo decir rápidamente, ¿no? Me parece que Sara nos hace mucho más coloridos y vivos los ambientes y costumbres de la época patriarcal y nos introduce en la psicología de los personajes. Y esto es importante porque en las narraciones bíblicas hay un escasísimo interés por describir escenarios, y los narradores bíblicos
se limitan a sugerir los sentimientos de los personajes haciéndolos actuar. Nunca son los sentimientos objeto de una verdadera descripción. Esto forma parte de las características del relato bíblico. En cambio, en la novela Sara encontramos una descripción realmente detallada, precisa y al mismo tiempo apasionante de escenarios domésticos, geográficos, usos, costumbres, utensilios de la época, y al mismo tiempo Sergio entra en los sentimientos de los personajes, cosa que en el relato bíblico es algo de segunda importancia. Un segundo aporte que me parece importante de la novela al texto bíblico es que logra problematizar decisiones y acciones que a un lector de la Biblia, a alguien que está acostumbrado al texto bíblico, le parecen normales, como por ejemplo destruir 2 ciudades, ¿no? Sodoma y Gomorra, el entregar a la propia esposa al faraón para salvarse y obtener bienes a cambio, mandar sacrificar a un hijo, etc. La novela ofrece en este sentido un gran servicio al lector de la Biblia, porque la novela se vuelve un gran interrogante para él. Después de leer esta novela, el lector bíblico se verá obligado necesariamente al trabajo imprescindible de la interpretación histórico-crítica. Esta novela le viene a recordar al lector bíblico que no hay un acercamiento válido a la Biblia desde el fundamentalismo, desde el literalismo tal cual aparece en el texto. La novela, además, me parece que contribuye desde nuestra sensibilidad actual a revalorizar la dignidad de la mujer, pues somete a dura crítica la mentalidad machista de los textos de la época patriarcal, donde el padre o el marido es dueño absoluto de las mujeres de la familia, que disponen del trabajo, del tiempo de ellas, de su cuerpo, etc., ¿no? Entonces, esto hace que el lector bíblico tenga que despojar de alguna manera al texto de los condicionamientos sociales y culturales que necesariamente impone la época, para poder descubrir el verdadero sentido que en la comunidad creyente es lo que llamamos la verdad que contiene la Biblia, que está más allá de este ropaje exterior. La novela finalmente creo que es un estímulo, y de esto podríamos hablar después, para repensar y purificar las imágenes de Dios. A mí me llamó poderosamente la atención el personaje que Sara llama el mago, porque indudablemente es el que simboliza, prolonga el papel de Dios en los textos bíblicos dentro de la novela, y aparece como insensato, caprichoso, injusto, violento, opresivo, ególatra. Le gustan los altares, ¿no?, para ser adorado, juega con las personas, amargado, porque no le gusta reír y se enoja cuando alguien se ríe, olvidadizo, quizá porque, como dice Sara, vive fuera del tiempo y distribuye el tiempo a su antojo. Creo que esta figura del mago es una imagen más del misterio, una imagen más de la trascendencia, subrayando que toda imagen de la trascendencia y del misterio con mayúscula es siempre imperfecta, es siempre inadecuada. Entonces, la figura del mago creo que es también una invitación al lector bíblico a que purifique también y cuestione sus propias imágenes de Dios. Muchas veces manejamos imágenes distorsionadas de Dios que pueden haber surgido por no haber aplicado una adecuada hermenéutica a los textos bíblicos, en donde la divinidad aparece necesariamente arropada por cualidades y limitaciones atribuidas por el estrecho horizonte cultural y religioso del ser humano que está detrás de esas tradiciones. Creo que la novela aporta mucho a la lectura de la Escritura. Gracias, Monseñor.
Y bueno, Sergio, ahora escuchando esa experiencia de lector, surgen dos preguntas. La primera está relacionado a, cuando escribí esta obra pensaba en todo lo que Monseñor acaba de mencionar, desde el aporte que pudo hacer una novela a los textos bíblicos, así como esa nueva propuesta o esa revisión que debemos hacer los lectores a los textos bíblicos. Y esto lo quiero ligar con algo que hice, que fue invitar a través de las redes sociales a personas a que dieran preguntas para poderlas incorporar ahora. Y entonces quiero mencionar, por ejemplo, una pregunta que hacía Humberto Somarriba en Twitter y decía: quiero saber por qué escogió a Sara y cuál fue el motivo. Entonces quiero que unamos ahorita esta pregunta con esa percepción de Monseñor alrededor de la obra de Sara. Muchas gracias, Berta, por la pregunta y por tu participación, y muchas gracias a Monseñor Silvio José Báez por haber aceptado participar en esta presentación, algo que yo he reiterado en las redes sociales, que me siento sumamente honrado por eso. Yo, en primer lugar, soy un lector antiguo del Antiguo Testamento y de la Biblia en general, y esto obedece a circunstancias familiares. Yo conozco la Biblia desde niño, no por mi abuela católica, porque los católicos no se solía leer la Biblia, sino por mi abuela protestante, mi abuela materna, que sí leía la Biblia. Y el texto con el que yo me familiaricé fue el de Casiodoro de Reina, corregido por Cipriano de Valera, que era la Biblia de los luteranos, españoles de la Reforma, y que su lenguaje es el lenguaje del siglo de oro. Es un lenguaje en que la Biblia aparece con esa resonancia del siglo de oro, así como la Biblia inglesa tiene esta misma resonancia de los traductores, y la Biblia en alemán, la que le dio Lutero. Es la Biblia de esta época, y es la Biblia que yo conservo. Yo le digo, mis dos fuentes han sido esta Biblia y la Biblia latinoamericana que leí después, la Biblia católica latinoamericana del tiempo de la teología de la liberación. Esas han sido mis dos fuentes principales. Y esta fascinación en mí vino creciendo, sobre todo por el Antiguo Testamento, que es donde yo encuentro el mayor caudal de historias que siempre valdrá la pena recontar o recrear. Pero claro, la historia de Sara es una historia fundacional, está colocada a la pura entrada de la Biblia en el libro del Génesis, y es la primera gran pareja de que la Biblia, bueno, la primera pareja es Adán y Eva, obviamente, ¿no?, en el Génesis, pero esta es la pareja que más me ha seducido. Me ha seducido siempre, la de un hombre que escucha una voz que lo obliga a salir de su tierra, de los caldeos, a dirigirse por parajes peligrosos, llenos de tribus enemigas, donde creen en otro tipo de Dios, creen en Baal, que tiene una representación, es el becerro de oro, o el becerro, y él va por el desierto escuchando esta voz que le habla el sueño, que de repente se le aparecen unos enviados a decirle lo que tiene que hacer o no hacer, y tiene a esta mujer al lado que siempre está callada, y en el texto de la Biblia calla, porque la voz de Sara la escuchamos muy escasamente, casi no se percibe.
Entonces, al leer, como decía Monseñor Báez, entre las líneas de la Biblia, que es un texto que hay que leerlo también entre líneas, para mí lo que más despierta la atención es esta figura de esta mujer. Por eso me atrajo siempre. Esta novela yo le había puesto, no le había puesto por título Sara. Esto lo decidió al final la editorial. Uno siempre como autor hierra en este asunto de cosas. Por supuesto que el nombre que la novela merecía es Sara, y el que debe tener. Yo le había puesto Astucia, porque siempre encontré en esta mujer una gran astucia. Las mujeres silenciosas son las más astutas. Y una mujer que está colocada detrás de la cortina, que cuando llegan los visitantes tiene que meterse detrás de la cortina, y que además, como el señor hablaba de este nombre del mago, ella se enfrenta a un Dios que por primera vez en la historia está siendo el Dios único. Es decir, ella viene de Ur, donde hay una multitud de dioses, y ella se los encuentra en las calles, tienen representación, son figurillas, estatuas, se venden en el mercado estas figuras que representan a la multitud de dioses que entonces hay. Después en el panteón griego habrá muchos dioses, y en la cultura india hay más de 1.300.000 y pico son los que están contados, ¿no? Mientras que aquí tenemos una presencia única, pero es una presencia invisible, que no tiene rostro, que no tiene nombre, y por tanto ella tiene que inventar un nombre para llamarlo. Cuando a Dios se le llama, yo me estoy metiendo en un terreno del señor Padre, cuando a Dios el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé es un nombre que le da a esta divinidad única el pueblo hebreo, pero en ese momento no hay el nombre para esta divinidad, y ella es la primera que lo bautiza en la novela, como el mago, porque la única referencia que ella tiene son las de los magos que en la plaza de Ur hacen cosas extraordinarias, y por lo tanto ella mide esta presencia contra los que hacen cosas extraordinarias. Entonces es esta relación difícil la que yo empiezo a explorarla. Una mujer que tiene que tener encima de la vida matrimonial a un Dios que es su Dios doméstico, pero que también es un Dios que viene levantándose en el desierto, o la arena del desierto, con una gran fuerza. Podemos decir entonces, y esto voy a retomar un poco en el caso de la fugitiva, cuando vas a esta historia, en Yolanda Oriamuno, una mujer queda adelantada a su tiempo, y viene Sergio Ramírez y toma esa historia y pone a esta mujer realmente en una posición de mejor posición que la que surgió en su historia real. En el caso de Sara, entonces, cuando usted mira todas estas incongruencias que hay, estas relaciones de poder, hay un motivo que le hace querer poner a Sara también en una mejor posición. Bueno, para mí la ambición como novelista es explorar el alma de una mujer, porque por mucho que yo explore o trate de explorar el alma de una mujer, sigue siendo un misterio. Es decir, eso de buscar como novelista cómo colocarse en el otro o en la otra, es una tarea siempre difícil. Y yo trato de entrar en Sara, o por lo menos hablar muy cerca de su oído, saber qué es lo que hay en su corazón, pretender qué es lo que hay en su cabeza, cómo ve el mundo, y tratar de resolver esta dificultad del acercamiento con ella, ni siquiera poniéndome a buscar la comparación entre el mundo antiguo y el mundo contemporáneo, simplemente haciendo este ejercicio íntimo de exploración, y terminar diciendo como Flaubert, cuando le preguntaban por Madame Bovary, decía: yo soy Madame Bovary. En este caso puedo decir: yo soy Sara. Mencionó acerca de reescribir o de contar estas historias y leer entre líneas.
Y yo quisiera preguntarles a ambos si ustedes consideran que existe algo que yo denominé licencia literaria para hacer esta relectura o esta reescritura de textos que son considerados sagrados. ¿Creen que debe de haber algún límite, alguna línea que divida, ¿verdad?, ciertas posiciones? No solamente al hablar de la Biblia, sino podríamos hablar del Torá, del Corán, de libros sagrados. Y cómo también, o dónde podemos rayar el tema del respeto a la visión espiritual que tengan otras personas, más allá de esta experiencia de la creación literaria. Yo creo que ahora voy a entrar en la cabeza de Sergio. Yo no sé si lo tuvo presente, pero la Sara de la novela no se parece a la Sara bíblica. La Sara bíblica está siempre callada y en el mejor de los casos detrás de la cortina, humeando a ver qué ve y qué oye, ¿no? Relegada y silenciada. A mí me parece que la Sara de la novela encarna más bien a otros tres personajes bíblicos que no pertenecen a la época patriarcal, pero que sin embargo ya la misma escritura nos lo presenta como posibilidad de cara a la experiencia de Dios. A mí me parece que Sara encarna al llamado Kohelet, que es una especie de creyente, filósofo, escéptico que cuestiona todo, que cuando ve la vida al final dice que no sirve para nada, que lo único que vale es gozar el día a día, que en realidad todo es vanidad. Kohelet le da voz en la Biblia a muchas preguntas que todos nos hacemos, hasta los creyentes, pero por mojigatos no las mostramos. Kohelet es la voz del ser humano, y del ser humano que no se pierde ni siquiera cuando uno se vuelve creyente. Entonces, esa voz me parece escucharla en Sara. Me parece escuchar la voz de Job, que es otra voz crítica en la Biblia, y todo un libro en torno a este personaje, una especie de novela, gran parte de poesía, en donde este personaje llega incluso a cuestionar la justicia divina y desea toda la... Y en esto se parece a la Sara bíblica, y yo por eso digo que voy a entrar en la cabeza de Sergio, porque la Sara de la novela vive resentida con el mago, que no le habla, que no le toma en cuenta, que solo a ella no le dirige la palabra, pero por otra parte le pide a Abraham que interceda por ella para que el mago le hable. En el fondo desea encontrarse con él. Yo lo que he podido percibir es que la experiencia de Abraham, que en la novela no es central porque está en tono menor justamente, es desconocida para Sara, pero de alguna manera ella la anhela o la envidia o por lo menos la quisiera compartir. Y yo creo que ella en el fondo, su resentimiento, su crítica contra el mago es porque en el fondo desea un encuentro con él, un poco como Job. Job reniega de Dios del día en que nació, le echa culpa, le llama mi enemigo, ¿no?, que juega con él. Incluso algunos textos de la escritura Job los caricaturiza para mostrar cómo Dios está verdaderamente inaccesible e incomprensible, y no se contenta con explicaciones fáciles de una teodicea que se pone a defender a Dios, lo que hacen los amigos. Entonces me parece encontrar también a Job en la Sara de la novela, y esto es parte de la Biblia. Y te digo el último personaje, que es muy poco conocido incluso para los lectores bíblicos, y es el profeta Habacuc, que es la versión sociopolítica de Job, un libro que lamentablemente es muy poco conocido, es pequeñito, apenas 3 capítulos, pero ¿cuál es el problema de Habacuc? Que ve a un Dios indiferente, callado, que desde los cielos ve cómo los grandes imperios de la tierra devoran, destruyen y oprimen a los pueblos más pequeños. Y él es un profeta que se enfrenta con Dios. Su profecía es muy novedosa porque no habla para los demás seres humanos, sino que su profecía es ser la conciencia crítica de Dios. Entonces, yo encuentro en Sara como una encarnación de estos personajes bíblicos, lo cual muestra que lo que Sergio hace en esta novela no es ajeno a la misma Biblia, que se interpreta a sí misma muchísimas veces.
Y estos tres grandes personajes bíblicos, Coelet, Job y Habacuc, creo yo que son como la Sara de la novela. Entonces podríamos decir que dependiendo de esa interpretación que se den a estos textos sagrados, sí podríamos dar esta especie de licencia para tomarlos y hacer esa reescritura. En el caso de Sergio, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo al escribir esta novela no me sentí en ningún momento un transgresor, ¿no? De un límite religioso. Aquí la transgresora es Sara, ese es su papel, ¿no? Sí, porque alguien pudo pensar que un libro como este puede ser escrito desde la perspectiva de la provocación o del irrespeto, de la negación. Y en ese caso se volvería un libro ideológico, que para mí lo ideológico es literariamente inservible, ¿no? Es decir, una novela es un mundo, abre muchas puertas. Una novela es un campo de la libertad absoluta, donde cada personaje es un mundo en su cabeza, los mundos se confrontan y por lo tanto en una novela no puede haber límites. Yo creo que eso depende de la mentalidad ortodoxa o tradicional del que lee. Como Abraham es el padre de tres religiones y por lo tanto Sara es la madre de tres religiones, y son las religiones del desierto o las religiones del libro, ¿no? Y por lo tanto bueno, Sara es la madre de dos y Abraham el padre de tres, porque Sara nada tiene que ver con la religión islámica. Para eso está la esclava Agar. Pero yo creo que desde la perspectiva de un islamista tradicional, es decir, si yo cayera en manos del califato islámico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que ya me hubieran vestido de anaranjado. Ya tendría la cimitarra sobre la nuca, ¿no? Es decir, depende de cómo se califica la transgresión. Bueno, ahí está el asesinato de los caricaturistas y periodistas de Charlie Hebdo en París, como un ejemplo de lo que es la intolerancia y la visión fanática cerrada que lleva muchas veces al crimen, ¿no? ¿Algo quería mencionar, monseñor? Sí. Yo creo que el libro de Job, por ejemplo, a mí me resulta mucho más escandaloso que Sara. Me resulta más escandaloso que Sara, el libro de Job, porque las acusaciones y la lucha que Job vive con Dios es mucho más dramática que la que Sara vive con el mago en la novela. O es quizás manifestado porque es lo que sí se logró escribir. Estamos hablando que era un hombre que está narrando su historia, ¿verdad? Sí, y es un personaje literario, porque realmente Job es también una novela. El personaje no es real históricamente, pero es una novela. Lo curioso es que al final del libro de Job, cuando el Señor habla, dice: Job ha hablado rectamente de mí. Yo creo que el hablar correcto de Dios tiene que ser siempre un hablar dialéctico, un hablar sin certezas absolutas, dejando un gran margen al misterio. Y en este sentido creo que tomando una novela como lo que es y no como un comentario bíblico, deben caerse todos los prejuicios. Una cosa que tú decías, ¿cuál es el límite? Yo creo que, y se lo decía Sergio, hay que distinguir entre el comentario bíblico y una novela inspirada en un relato bíblico. Un comentario bíblico tiene por objeto explicar el sentido literal de los textos. Y en un comentario bíblico el autor no se puede dar el lujo de decir lo que el texto no dice, ni hacer actuar a los personajes de modo distinto, ni inventarse cosas. Tiene que ser profundamente riguroso del texto, el comentario bíblico, ayudar a captar el sentido del texto. En cambio, en una novela, que es una obra de arte, justamente lo que se pide es que sea una historia distinta a la historia a la que se está inspirando, evidentemente, y no tiene que repetir lo mismo. Pero el gran servicio que una novela puede hacer es, como en el caso de Sara, ofrecer
un horizonte más amplio, meterse entre líneas, en medio de lo que el texto no dice, pero que pudo haber dicho, y en cierto modo, sobre todo, crearle preguntas al lector bíblico, y creo que como dije antes, es uno de los grandes servicios de una novela. Ahora, en este sentido, otros escritores han reinterpretado estas historias bíblicas. Y quiero traer a memoria el caso del escritor portugués José Saramago, que fue Premio Nobel de Literatura en el 98. Él escribió el Evangelio según Jesucristo. Este libro causó una gran polémica después de que varios sectores católicos y protestantes, religiosos, lo tildaron como que era blasfemia, ¿no?, el libro. Y en este sentido, una de las preguntas que recibimos a través de Facebook lo hizo Brenda Elizabeth Molina, y ella pregunta, Berta, por favor pregúntale a Sergio si se ha enfrentado a críticas por parte de religiosos por reflejar una Sara, un tono diferente al que refleja en la Biblia. Y esto va ligado al tema de cómo separar lo que el Señor decía de una interpretación literaria al libro de la fe. Entonces la pregunta es, así como Saramago recibió ataques y muchos otros escritores, ¿no teme usted acaso ser criticado? Bueno, la verdad es que teniendo a mi lado a Monseñor Báez no creo, ¿no? Sobre la Biblia y la literatura universal, pues si a mí me ponen a escoger los 10 libros fundamentales de la literatura de todos los tiempos, el libro de Job está entre esos 10 libros. Es una magna obra literaria, una cumbre de la literatura, si uno lo quiere ver desde el punto de vista estrictamente